Un saludo fraterno para todos nuestros amigos y hermanos que están siempre pendientes de este canal y del estudio de la lección de escuela sabática durante toda la semana. Gracias por su complicidad, gracias por su cariño, gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo a este canal. Todos los que estamos detrás de este proyecto lo hacemos con la intención de propagar el Evangelio de Jesucristo a través del texto bíblico de la lección de escuela sabática. Así que bienvenidos y vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar nuestro estudio. Precioso Padre que está en los cielos, gracias Señor por una nueva oportunidad que nos da de reunirnos, de estar aquí para hablar de su palabra, lo más grande y maravilloso que podemos tener en nuestras vidas. A través de esas lecciones que ocurrieron en el pasado, podemos aprender de ese Dios poderoso que está dispuesto a libertarnos del pecado. Podemos darnos cuenta de su grande amor y misericordia. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y encontremos salvación en Cristo Jesús, pero también salvación entre el grupo de redimidos que serán parte de esa patria celestial. Rogamos la presencia de su Espíritu como siempre, que sea Él nuestro instructor, que sea Él nuestro maestro. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 4. Las plagas. Bueno, es imposible no tener una conexión en el futuro con el derramamiento de las 7 plagas postreras que esperan a la humanidad. Hay que entender el contexto de esas 7 plagas. ¿Cómo? Haciendo un estudio analítico de las 10 plagas de Egipto. Lo mismo que ocurrió allá es lo mismo que ocurrirá en el futuro. Como lo mencionaba la lección, ya vamos a hablar de ello, el objetivo de las plagas no era contra los egipcios, no era contra Faraón, era contra las deidades paganas. Y de igual manera en el futuro, Dios tiene una bronca tremenda con Satanás y sus ángeles y con todas esas falsas deidades que han sido alzadas por los hombres que se han obstinado contra Dios y se han alzado contra Dios. La semana pasada hablábamos del ateísmo y por otro lado hablábamos del papismo, que es ese poder que se levantará con poder en el futuro. Ahora, lo más crítico entre el ateísmo y el papismo es el papismo, porque el ateo no cree en nada, no cree en Dios. Y sin embargo, el papado dice creer en Dios, pero su actitud, todo lo que hay detrás del telón, demuestra que ellos son peor que el ateísmo. Ellos se consideran Dios. Así que para comprender las plagas del futuro debemos echar un vistazo a lo que pasará o a lo que pasó con las 10 plagas en Egipto. 10 plagas, y esto lo digo con mucho cariño para todos aquellos que están en contra del mensaje de los 3 ángeles, para todos aquellos que están en contra de la profecía. La profecía nunca ha sido dejada para intimidar y dar miedo. Esa es la cancioncita que los enemigos del evangelio se inventaron para decirle a la iglesia: no escuchen a los que hablan del papado, no escuchen a los que hablan de las plagas, no escuchen a los que hablan de lo que viene. La profecía nunca fue dejada para intimidar, aunque lo que Apocalipsis dice da miedo. Y quizás a muchos no les da miedo porque la sierva de Dios dice de que aunque tratemos de imaginar cómo será, no es así como vendrá
lo que ha de venir en el futuro. Nadie se lo imagina. Será tan terrible que si pudiéramos ahí de correr el telón y ver lo que viene, nos temblarían todos los huesos. Así que la profecía no fue dejada para tener miedo. Todo lo que viene no es contra los siervos del Señor, es contra Satanás y sus ángeles y contra todos aquellos que prefirieron creerle a Satanás y no creerle a Dios. Estas plagas no eran para los egipcios. Dios quería salvar a los egipcios. Estas plagas no eran contra Faraón. Él quería salvar a Faraón. Sí, pero la obstinación, el orgullo, cuando envenena el alma, crea grandes dificultades. Éxodo 9:35 encierra el texto clave para esta semana. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Ay, mis hermanos, si pudieran quedar escritores que puedan escribir lo que va a ocurrir después de que Jesús venga, yo creo que los escritores dirían lo mismo. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de su sierva, así ocurrió. Será lo mismo. Tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Creo que esta semana quedó clara esa parte del endurecimiento del corazón de Faraón. Y ya vamos a entrar en los detalles, porque el ateísmo se toma de esto. ¿Dónde está ese Dios de amor que está endureciendo el corazón de Faraón y lo está castigando al mismo tiempo? Otros tratan de tomar esto para hablar de la predestinación. No, pues si ya están los que se van a salvar y ya están los que se van a perder. Y entonces, ¿qué lógica tiene de que Dios endurezca el corazón de Faraón y lo esté azotando por otro lado? ¿Es así como se manejan las cosas? Bien, hay algo que me llamó la atención con el relato del autor cuando habló del burrito y cómo el dueño se lo sonaba con la vara. Entonces, cuando le preguntan al Señor que por qué lo hacía, él dijo, bueno, yo lo que quería era llamar la atención del burro. Saben, hermanos y amigos, esto lo veo todos los días, y tengo alrededor de 25 años de estarlo viendo en los salones de clase. El tipo de estudiante que llega a nuestras escuelas públicas. Son muchachos tan distraídos, tienen problemas de atención increíbles. Usted les dice las cosas, usted los aconseja, usted usa lo último en didáctica para que ellos puedan entender, pero ellos no quieren. Hasta yo personalmente he pensado que no son problemas de TDAH, los famosos trastornos vinculados con la falta de atención y la hiperactividad, sino que es un problema de intereses. Al chico no le gustan las matemáticas, no le gustan las ciencias, no le gusta el lenguaje, no le gustan las ciencias sociales. Le gusta estar ahí con el celular, le gustan los videojuegos. Ese es su interés. Y cuando hay algo que nos interesa, pues lo aprendemos rápido porque ha llamado nuestra atención. Hoy en día es muy difícil llamar la atención de los chicos en las escuelas. Y eso revela el mal trabajo que sus padres han hecho en sus primeros años de vida, desde el embarazo hasta los primeros 6 años de vida. Triste.
Algo así estamos viendo acá. Tenemos a un faraón que no quiso hacer lo que Dios le pedía, escudándose con decir: ¿y quién es ese Jehová? ¿Quién es ese Señor? Yo no sé quién es y tampoco voy a dejar ir al pueblo. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Yo quiero que oigan esto que escribió la sierva del Señor en Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 266 y 267. El Señor le indicó a Moisés que volviera ante el pueblo y le repitiera la promesa de la liberación con nuevas garantías del favor divino. Hizo lo que se le mandó, pero ellos no quisieron prestarle atención. Y es lo mismo que pasa hoy con nosotros. ¿Cuántos consejos hemos recibido sábado tras sábado en las iglesias? ¿Cuántos consejos hemos recibido de labios de grandes pastores, de grandes siervos de Dios? Como quizás algunos usted no convenga conmigo, pero en su momento, cuando hablaban cosas cuerdas, voy a mencionar algunos nombres de gente que hoy quizás dice disparates, pero cuando estaban cuerdos, daban consejos lindísimos. Y hay otros que se mantienen, por ejemplo, Hugo Gambetta, por ejemplo, el pastor David o el tío David Gate, el pastor Esteban Borr, Oliver Coronado, el pastor Doug Batchelor, el pastor Priev, el doctor Walter White. O sea, hay una enorme cantidad. Hemos recibido consejos, pero increíblemente, pero no hemos querido poner atención. Y cuando yo analizo la forma de ser de los chicos en el aula y luego me reúno con los padres de familia para entregar calificaciones, puedo darme cuenta que los chicos tienen razón por qué comportarse así, porque sus padres son iguales. Sus padres son distraídos. Uno les dice las cosas y ellos hacen otra cosa. Acá tenemos que Dios le da un mensaje a Moisés a ratificar la liberación ante el pueblo. Sí, pero ¿qué pasó con el pueblo? Ya no quisieron prestarle atención. Y dice la escritura, menciona la sierva de Dios, mas ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Quizá en algún momento habían perdido la esperanza. Moisés les promete liberación en nombre de Dios y su trabajo se intensificó más. Faraón los castigó más duramente. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, ahora viene el Señor y envía otra vez a Moisés a decirles que van a ser liberados, que tengan esperanza, y ya bien aporreados, con mucho más trabajo, con menos ración de comida y menos ración de material, yo creo que aparezca alguien diciendo: no, hombre, no se preocupen, si Dios va a aparecer y los va a libertar, ya cualquiera duda. Me pongo en los zapatos de ellos, me pongo en la situación de ellos. No quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque estaban acongojados de espíritu, estaban afligidos, estaban tristes, habían perdido la esperanza por la dura cerviz a la que habían sido sometidos. De nuevo, dice ella, llegó el mensaje divino a Moisés: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. La semana pasada vimos que también Moisés estaba desalentado. El faraón no lo quería escuchar y el pueblo tampoco. Por eso la mensajera de Dios dice: desalentado, hablando de Moisés, contestó: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Se le dijo que llevara a Aarón consigo y que se presentara ante Faraón para pedir otra vez que deje ir de su tierra
a los hijos de Israel. Bien, y acá ahora vamos a ver una tremenda batalla entre Dios y los dioses egipcios, que eran un montón. 1500 dioses o 1500 deidades aparentemente. Todo lo que Dios tenía pensado hacer no era en contra de Faraón ni en contra de los egipcios. Era en contra de los falsos dioses. En el futuro, toda la ira de Dios que se manifestará no es contra el papado, ni es contra los católicos, ni contra las rameritas que serán las iglesias protestantes caídas. No, es contra las falsas deidades que Satanás obligó o a través de engaño hizo que los hombres construyeran para sustituir al verdadero Dios. Ahora, claro, la obstinación de Faraón pues le permitió sentir el azote de las plagas también. El pueblo, sujeto a esas falsas deidades y sujetos a su faraón como Dios y Señor, sintieron el cinchazo que no era para ellos, sino para las deidades. Lo mismo será en el futuro. La ira de Dios caerá sobre el papado por la obstinación de corazón de ese sistema. Caerá sobre muchos católicos idólatras y sobre muchos protestantes idólatras porque prefirieron creerle al sistema, creerle al hombre y abandonar a su Dios. La palabra de Dios dice que lo que está por venir, el castigo de Dios, la ira de Dios, es para Satanás y sus ángeles. Pues sí, pero ¿por qué voy a estar yo allí? Porque no me decidí por Dios, sino que decidí creerle a Satanás. Esa es la diferencia. Pero esta lucha, y ya lo decía el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Esta guerra era espiritual. Era contra Dios y los que no eran dioses. Y esto incluía a Faraón. Por eso la palabra dice, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. La lección nos hablaba de Wadjet, que era personificada por una cobra. Ustedes saben de que la cobra es el emblema de Egipto. Nehebkau, el dios que dominaba los espíritus, también era representado por una serpiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice que la serpiente antigua es el diablo o Satanás. Este poder que tenía como emblema una serpiente, aunque adoraban una serpiente que creían ellos que era su Dios, indirectamente estaban adorando a Satanás, el grande poder del mal. Así que esta lucha era entre Dios y los falsos dioses. Ahora, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Quiero leerles lo que dice la mensajera de Dios. Creo más en lo que dice la mensajera de Dios. Review and Herald, del 17 de febrero de 1891, el párrafo 1. Se nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Las repetidas negativas del rey a escuchar la palabra del Señor provocaron mensajes cada vez más directos, más urgentes y contundentes. A cada rechazo de la luz, el Señor manifestaba un despliegue más marcado de su poder. Pero la obstinación del rey
Esto lo hago porque lo hago. Aquí me quedo y nadie me mueve. Eso es obstinación. Pero la obstinación del rey crecía con cada nueva evidencia del poder y la majestad del Dios del cielo, hasta que se agotó la última flecha de misericordia de la aljaba divina. Qué bonito lo presenta ella. Entonces el hombre quedó completamente endurecido por su propia resistencia persistente. Faraón sembró obstinación y cosechó lo mismo en su carácter. El Señor no pudo hacer nada más para convencerlo porque estaba obstinado y lleno de prejuicios hasta el punto de que el Espíritu Santo no podía acceder a su corazón. ¡Qué terrible! ¿Habrán personas así dentro de nuestras iglesias? Sí. ¿Habrán personas así dentro del catolicismo romano? Sí. ¿Habrán personas así en todas las iglesias evangélicas? Sí. Pero donde hay más es en la iglesia adventista. Desde los estratos más elevados hasta los últimos. Corazones obstinados. ¿O ya dejaste de tomar café? ¿O ya dejaste de tomar Coca-Cola? ¿O ya dejaste de comer pollo, pescado, carne, cabra, iguana, conchas? ¿Sabían ustedes que hay hermanos que comen conchas? Y usted sabe que la concha no se puede comer sola, ¿sí? Tiene que ir un líquido amargo a la par, ¿verdad? Tremendo eso. ¿Ya usted cambió su alimentación por completo? ¿Acaso eso no es obstinación? Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dijo Jesús. El Espíritu Santo ya señaló el error interno que tenemos en nuestro espíritu. Sin embargo, nosotros seguimos actuando y haciendo las cosas como somos. Eso es obstinación. No solo le echemos la vaca al pobre faraón, también pensemos en nosotros. Nosotros también somos obstinados. Seguimos pecando todavía. Eso se llama obstinación. El homosexual se rehúsa a dejar su homosexualidad. Eso es obstinación. El adúltero se rehúsa a dejar a la mujer que no es su esposa. Eso es obstinación. El ladrón se rehúsa a vivir de lo ajeno. Eso es obstinación. La prostituta se rehúsa a llevar un estilo de vida digno. Eso es obstinación. El borracho no quiere dejar el alcohol. El joven no quiere dejar las drogas. Eso es obstinación. Los muchachos no quieren dejar la pornografía. Eso es obstinación. Faraón fue entregado a su propia incredulidad y dureza de corazón. La infidelidad produjo infidelidad. Cuando Faraón endureció su corazón ante la primera exhibición del poder de Dios, se hizo más propenso a un segundo rechazo del poder de Dios. El orgullo y la obstinación lo mantuvieron esclavizado y le impidieron reconocer las advertencias de Dios. Era contrario a la naturaleza del faraón cambiar de parecer después de haber expresado una vez su propósito de no creer. Amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana que me escuchas, ¿sabías que entre más obstinados somos, estamos demostrando que no creemos? Pues si yo tengo que dejar a la mujer que no es mi esposa y no lo hago, no solo soy obstinado, sino que no creo en lo que Dios me aconseja en su palabra. Si el hermano que se echa las cervecitas a escondidas de la junta de iglesia y del pastor
sabiendo que la Biblia no aprueba eso, no solo es obstinado, sino que no le cree a Dios. ¿Usted me está entendiendo? No solo es cuestión de obstinación, es cuestión de no creer. Pues lo sigo haciendo porque a mí me ronca la gana, porque no creo en ese tal Señor que quiere hacerme libre. ¿Podemos traducirlo así? Claro que sí. Entonces, Dios respetó la libertad de elección de Faraón. Claro. No es Dios y no tendría ninguna lógica que Dios estuviera con unos hilos allí y claro, y como Dios le dijo a Moisés, mira, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y quizás el corazoncito de Faraón estaba por ablandarse frente a alguna de las plagas y viene Dios y le soca el corazón porque él le había dicho a Moisés de que iba a endurecer el corazón de Faraón. Óigame, eso no tiene lógica. Dios no actúa así. Cualquiera podría con todo derecho señalar a Dios y acusarlo de que Dios es represivo. Bueno, ¿cómo es eso, Señor? Estás buscando que Faraón se arrepienta, pero cuando él da un respirito para arrepentirse, tú le apretas el corazón porque está escrito que tú endureciste el corazón. No tiene ninguna lógica. Cuando Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo crea en él? Así que como no sé quién es, no voy a dejar ir al pueblo. ¿Dios le estaba endureciendo el corazón o su incredulidad era la que estaba endureciendo su corazón? ¿Cómo reacciona un evangélico cuando usted le habla del sábado? ¿Ah? Dios le está endureciendo. O sea, ¿qué lógica hay? Dios me manda a hablarle a esa persona de los 10 mandamientos y él comienza a hablarme en contra de los 10 mandamientos. Si Dios me mandó allá para convertirlo, ¿cómo Dios va a estar endurándole su corazón y su entendimiento? No tiene lógica. Cada quien endurece su corazón porque le ronca la gana, porque así decidió hacerlo. Sigue siendo cuestión de fe. ¿A quién le vas a creer? ¿A tus sacerdotes? ¿A tus pastores? ¿O vas a creerle a la palabra de Dios? Es cuestión de creer, es cuestión de fe. No es que Dios le esté endureciendo el corazón a alguien. Y el autor hace una analogía muy bonita. De acuerdo con una conocida analogía, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. El calor del sol es el mismo en ambos casos, tanto para la mantequilla como para la arcilla, pero hay dos reacciones diferentes y dos resultados distintos en respuesta a él. El efecto depende del material. En el caso del faraón, su respuesta dependía de las actitudes de su corazón hacia Dios y hacia su pueblo. No es porque Dios se las estaba provocando. Cuando en el hospital a veces me tocaba curar, hacer una debridación de una herida que tenía partes muertas. La debridación consiste en echarle azúcar a la herida, agarrar una gasa y comenzar a raspar. Y aquella herida comienza a sangrar increíblemente. ¿Por qué lo hacía? Porque yo odiaba al paciente y quería que se le cayera la parte que estaba podrida. No, era un proceso duro que era obligatorio hacerlo, pero con el tiempo el paciente comenzaba a recuperar su piel hasta que finalmente la llaga sanaba. Todos nosotros traemos una herida provocada por Satanás. Y cuando Dios se acerca para darte miel, la miel de su misericordia y la miel de tu amor, claro, como estás herido, esa miel irrita. Pero con el tiempo y la constancia, la herida comienza a sanar. Pero eso va a depender de cómo responda el sistema. En el caso espiritual va a depender de cómo responda tu espíritu.
El espíritu de Faraón no quiso responder. Él estaba obstinado a que no existe Dios y aquí el único Dios soy yo y las deidades que yo adoro. En eso quería creer. Lo mismo que dice un católico con la Virgen María, con la millonada de estatuas que tiene y los escapularios y los crucifijos, y esto me enseñó mi abuela y yo no me muevo de aquí. Eso es obstinación. No tiene lógica que Dios me mande a llevar salvación a la gente, pero al mismo tiempo Él les va a estar endureciendo el corazón. Cuando una persona está herida moralmente, cualquier buena acción, cualquier acto de amor le va a irritar y le va a molestar. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Dios estaba mostrándole a Faraón y a su pueblo de Egipto que Él era el único Dios. Pero vean qué triste es la obstinación. La obstinación trae no solo sufrimiento para la misma persona, sino que también para los que le rodean. La obstinación de Faraón trajo dolor para él, para su familia y para todo el pueblo de Egipto. ¿Y su pueblo cómo estaba? Tranquilo. Israel solamente estaba observando cómo con brazo poderoso Dios les estaba librando. Aquí había una doble lección. Dios estaba siendo un maestro. Dios estaba educando tanto a Egipto como a Israel. Dios estaba demostrándole a los egipcios que solo Él es Jehová y solo Él tiene el poder, no hay vida fuera de Él. Y el mensaje para Israel era ratificar ese Dios poderoso y ratificar el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¡Qué gran maestro es Dios! Ahora, estudiamos también esta semana que las 10 plagas de Egipto no eran dirigidas contra el pueblo egipcio, sino contra sus dioses. Cada plaga golpeaba a cada uno de ellos. Bueno, y ahí se nos mencionó a Hapi, el dios del Nilo, a Heket, la diosa de las ranas, a Geb, el dios egipcio de la tierra. Se nos mencionó también a Gualjet, la diosa egipcia de las moscas y los pantanos, a Yepri, la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento, que era representada con la cabeza de un escarabajo. Se nos habló de Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección, que era representada con una cabeza de vaca. El dios toro Apis también era muy popular y apreciado entre el antiguo Egipto, nos dice el autor. Por lo tanto, esas otras deidades principales fueron derrotadas cuando ocurrió lo que ocurrió. Y usted conoce las 10 plagas. Luego está Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. Sekhmet, la diosa de la guerra y las epidemias. E Imhotep, el dios de la medicina y de la curación. Todos esos dioses estaban metidos específicamente en los elementos que Dios utilizó para atacarlos con las plagas. No era casualidad. Cada plaga tenía como objetivo desenmascarar a ese falso Dios y demostrar que solo Él es Dios, solo Él es poderoso, no hay vida fuera de Él, solo en Él hay salvación. Increíble. No era que las 10 plagas las voy a mandar para para aflojar a Faraón, para aflojar al pueblo. No. Esta lucha era espiritual. Y así va a terminar esto. La lucha espiritual entre el bien y el mal. La lucha de los dos príncipes. El príncipe del universo y el príncipe de las tinieblas. Y nosotros estamos en medio de esa batalla.
Y nadie puede tomar una actitud neutral en ese conflicto. Si quieres salvarte, debes tomar una decisión, debes entrar en esa batalla, debes tomar una decisión. Así que, al final, el autor pregunta, el problema del faraón no era de índole intelectual, ya que contaba con suficiente evidencia para tomar la decisión correcta. Era en cambio un problema espiritual y pregunta, ¿qué debería decirnos esto acerca de por qué debemos guardar nuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, dice el libro de Salmos, guarda tu corazón. Nuestra obstinación no es un problema intelectual, es un problema espiritual. Y creo que esto ya lo he repetido, mis queridos amigos y hermanos, en otra ocasión. A nosotros nos han enseñado que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y que nos desarrollamos y que tenemos una carrera académica y que tenemos un trabajo y que luego formamos una familia y que tenemos relaciones sociales y que tenemos relaciones en el trabajo con los amigos y que la iglesia, la religión es parte de... No, 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 no. La religión es el centro de... No es una más de las actividades que tenemos como seres humanos. No, 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 no. La religión es el centro de... Antes de que tu cabecita esté mal, va a estar mal tu espíritu. Por eso es que esta batalla es espiritual. El problema de Faraón no era intelectual. Es que él nunca tenía conocimiento de Dios. Con esas 10 plagas, ¿no creen ustedes? Yo si hubiera sido faraón, yo creo que con las primeras 3 me hubiera bastado para decir, no, hombre, aquí me estoy metiendo en problemas. Hay algo que quiero destacar y quiero destacarlo bien. El evento del pleito de las serpientes. Deja ir a mi pueblo, le dice Moisés. No lo dejo ir, le dijo Faraón. Y entonces, yo te pregunto a ti, ¿Moisés pudo haber agarrado el báculo y convertirlo en serpiente? Claro que sí. Pero el relato bíblico no nos dice que fue así. Recuerdan que la semana pasada vimos que Dios estableció un orden de las cosas. ¿Quién sería Moisés para Faraón? Sería como Dios. No estaba diciéndole Dios a Moisés que Moisés sería Dios. Y hoy en día escucho a tantos televangelistas anunciar de que como somos hijos, bueno, una vez escuché a Cash Luna que decía, nosotros somos dioses, decía. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Y si Él es Dios, pues si Él vino a salvarnos, nosotros somos dioses. Cuidado con eso. Jehová no le dijo a Moisés, tú vas a ser Dios. No, 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 no. Tú vas a ser como un Dios para Faraón. ¿Y qué iba a hacer Aarón? Profeta. ¿Recuerdan ese precioso texto que habla de que en Amós está que Dios no haría nada sin comunicarlo antes a sus siervos los profetas? Moisés no movió ni un dedo para tocar la vara. Se dirigió a Aarón. Este fue el que tomó la vara y la lanzó. Y la historia ustedes la conocen. Los magos y encantadores del faraón vinieron y también convirtieron en serpientes a sus báculos. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos y hermanos? Satanás puede imitar lo que Dios hace. Dios te libró del cáncer y sigues comiendo camarones y sigues bebiendo alcohol
y sigues alimentándote mal, te pregunto, ¿quién te sanó? ¿Dios o Satanás? ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios no puede romper sus reglas establecidas. Él no es hombre para mentir. Ahora, al final de la historia, el báculo que lanzó Aarón se comió a las dos serpientes. Y entonces ellos tomaron el báculo. Si la serpiente era el símbolo principal en el reino de Egipto, el que estos siervos de Dios tomaran la vara, no solo era tomarlo, era significativo. Ahora el reino de la serpiente estaba en el lugar donde debía estar, en las manos de Dios. Esa serpiente en manos de Moisés y de Aarón tenía un mensaje para el faraón y para el pueblo. Dios es el Señor en todo y sobre todo. No es el reino de la serpiente, es el reino de Dios. Qué interesante. Este era un mensaje para ellos. No, hombre, ¿quién es este Dios poderoso que tiene el poder de destruir a nuestro Dios serpiente? Tremendo eso, tremendo. Habían más dioses: Nut, la diosa egipcia del cielo; Osiris, el dios de las cosechas y la fertilidad. Todos estos dioses fueron derrotados. Set, el dios de la tormenta, la guerra; Shu, el dios de la atmósfera; Serapis era la majestad divina de la fertilidad, la curación y la vida después de la muerte. Y el mero mero, Ra, el dios egipcio, el dios sol, y Tut era la dios o el dios lunar. Ninguno de ellos pudo contra Dios. Y trasladando esta historia al futuro, ni María, ni San Martín de Porras, ni San Crisóstomo, ni San Caralampio, ni San quien sea, ni la estatua más bella de oro y eso, quien sea, podrá contra la majestad del Señor. Y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, por si un amigo católico nos escucha. María, para cualquier persona en el universo, es sabido que María es la reina del cielo para un católico. Y entonces yo siempre, cuando oigo eso, yo les hago a ellos una preguntita. Y entonces, si eso es cierto, si es cierto que María es la reina del cielo y así está establecida, y ahí sacan un texto de Salomón donde dice de que el rey vino y le dijo a su madre que se sentara en su trono, y entonces a mí me parece extraño de que para el católico María está al lado de Jesús en su trono, cuando el cielo se ha abierto un par de veces y, bueno, por ejemplo, Juan vio algunos muebles del santuario. También Ezequiel. A Juan se le presentó el arca del pacto. A Juan se le presentó en Apocalipsis 4 y 5 cómo está el orden establecido en el cielo. Y el libro de Juan fue escrito mucho despuesito y me imagino que María ya había fallecido. Sí, pero en ningún momento, así como el católico dice que bajaron unos ángeles el 15 de julio, no sé de cuánto es que celebran la ascensión de María al cielo, y bajaron los ángeles y se llevaron al cielo, y muchos semánticamente dicen cómo Jesús iba a permitir que su madre se pudriera en la tierra. Muy bien, si María está en el cielo, ¿por qué no se le presentó a Juan en Apocalipsis 4 y 5? En Apocalipsis 4 solamente se menciona a uno que está sentado en el trono.
Enfrente de él se encuentra un candelabro con 7 brazos, que son los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo. Luego siguen los 4 seres vivientes, luego los 24 ancianos. Si María era tan importante, ¿por qué no se menciona? En Apocalipsis 5, en medio del trono y de los del candelabro de 7 brazos, aparece el Cordero inmolado, Jesucristo. Y luego viene el asunto de que quién es digno de abrir el rollo y papá, pero a María no se menciona, no se dice que se vio una mujer allí en esa escena. Y la misma Nácar Colunga menciona, esa Biblia católica de 1966, la Nácar Colunga menciona en su comentario sobre Apocalipsis 12 que esa mujer que aparece en el cielo con una corona de 12 estrellas y encima de la luna, es la iglesia, dice la Biblia católica, no dice que es María. Entonces, ¿cómo ellos le siguen llamando la reina del cielo? Si así fuera, yo les pregunto, amigos católicos, ¿quién es la reina entonces del cielo de Jeremías 7 y de Jeremías 44 si María no había nacido para ese entonces? Se lo leo. Jeremías 7, 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Y Jeremías capítulo 44 dice lo siguiente, 44:17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Señor nuevo Papa, señores cardenales, sacerdotes de las diversas diócesis, amigos católicos, ¿podrían decirme ustedes quién es esta diosa del cielo, esta reina del cielo que se menciona en Jeremías 7 y capítulo 7 y capítulo 44, si María ni había nacido todavía, la Virgen María? ¿Acaso la Escritura no nos está presentando a una diosa pagana? ¿De dónde tomó el catolicismo romano el deseo de adorar a una reina celestial? ¿Acaso no lo tomó del paganismo? Porque el pueblo, bueno, por lo menos los grandes hombres de Dios nunca adoraron reinas del cielo, ni usaban rosarios. Una cosa es, yo siempre les digo, díganme dónde dicen los apóstoles o el mismo Jesucristo que el rosario hay que utilizarlo para dirigirnos a Dios en nuestras oraciones. Y ya comienzan, bueno, el Ave María está en el Nuevo Testamento, el Padre Nuestro, no, es que yo no estoy preguntando eso. Sería tonto negarlo. Y es más, aquella mujer, no solo María es bendita entre todas las mujeres, aquella mujer que mató a Císara, la profeta viene y le dice, bendita tú entre las mujeres. No solo María es bendita entre las mujeres, también esta mujer que mató a Císara. No, yo estoy preguntando una orden puntual en la Biblia donde me diga que cuando yo ore debo usar el rosario, no si el rosario es bíblico o no.
A la fuerza lo han hecho bíblico, pero no es bíblico. Los apóstoles nunca mandaron a usar rosarios. Entonces, la guerra final entre Dios y Satanás será destruir todo ese tipo de tradiciones. Porque solo uno es Jehová. Uno. No hay más. Fuera de él, no hay vida. María fue un vínculo, un vehículo, un instrumento. Bueno, Dios decidió que Jesús naciera en ese tiempo. Sí, pero antes de María hubieron mujeres santas también que pudieron haber albergado a Jesús en su vientre. María no era exclusiva. Dios decidió que en ese tiempo Jesús naciera y era una mujer santa, era una muchacha. ¿Y por qué era santa? ¿Porque su linaje era incorrupto? No, era santa porque ella guardaba fielmente los mandamientos de Dios, los 10. Y María guardaba el sábado. Dios iba a depositar a su hijo en el vientre de una mujer que tuviese la tradición judía, no la tradición católica. María guardaba el sábado, no guardaba el domingo. Entonces, Jesús viene a confrontar esa mentira. Dios viene a confrontar a Vishnu, a Krishna, a Shiva, a todos los falsos dioses de todas las religiones. Porque solo Dios es el único Dios verdadero. Ahora, nosotros no adoramos ídolos de piedra, de metal, de madera, pero a veces de carne, ¿sí? Leo Messi, Cristiano Ronaldo, el dios fútbol, el baloncesto, las carreras de caballos, el estar al ir a las salas cinematográficas a ver películas, la última película que ha salido. Esos son los dioses modernos. El TikTok, el WhatsApp, la pornografía, el sexo, esos son dioses modernos. Quienes deseen creerle a Dios serán protegidos de las 7 postreras plagas. No sé si la lección lo va a tocar, pero cuando se realizó la última plaga, Dios ordenó matar un cordero y con su sangre pintar los dinteles de las puertas. Pero el ángel no solamente pasaría de largo en las casas que estuvieran pintadas, no, también la orden que se dio fue, y nadie vaya a salir. Tú podías tener la casa pintada con la sangre del cordero, sí, pero si salías, tú estabas desobedeciendo a Dios. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué interesante! La sangre de Cristo para limpiar el pecado. Una maravilla. Sí, pero también está la obediencia. Pinten las puertas del dintel con la sangre del cordero y que nadie vaya a salir. Antes del derramamiento de las plagas viene el sellamiento del pueblo de Dios. Ese sello es el sábado, el día del Señor. Y todos los que sean sellados, entonces, serán protegidos de las 7 postreras plagas. ¿Por qué? Porque la primera plaga cae sobre aquellos que tienen en la frente o en su mano derecha la marca de la bestia. Interesante. Yo no sé si la lección lo va a tocar, pero ya me estoy anticipando a esa situación. ¿Quién es el Dios de tu vida? ¿Quién es? ¿Realmente es Jehová? ¿Realmente guarda sus mandamientos como Él quiere que los guardes? Eso es lo que quiero que medites, es lo que quiero que quede en tu corazón y que el Señor pueda bendecirte y nos vemos en la próxima.